Buenas tardes. Si me permite, me voy a quitar brevemente la mascarilla para que me puedan entender un poco mejor. Tenemos distancia suficiente ahora. Y bueno, ante todo, ¿eso es interno? No. Ah, no, eso va a ser, es el camión que está recogiendo. Bueno, las cosas del directo. Bueno, darles la bienvenida aquí al Museo de Cádiz, a este segundo ciclo de conferencias sobre mujer y museo, que lo iniciamos el año pasado como una experiencia en la que queríamos, ¿no?, desde el propio museo, desde la institución museística, de una forma general, reflexionar, ¿no?, sobre qué es lo que podíamos hacer, qué habíamos hecho y cuánto nos quedaba todavía por hacer en relación a la visibilidad de la mujer, no solamente en los museos, sino en la historia, en el arte, en la arqueología, en la sociedad en general, ¿no? Y igual que el año pasado nos centramos mucho en el ámbito de distintas profesionales, ¿no?, que trabajaban en el mundo de los museos. Hablamos de arqueólogas, hablamos de conservadoras, hablamos también de historiadoras del arte. Pues este año nos queríamos centrar también en la gestión, ¿no?, en la gestión de los museos, en la gestión de las distintas instituciones de la cultura, del ámbito público, del ámbito también privado. Y por eso empezamos precisamente con la conferencia de hoy, ¿no?, con la conferencia que amablemente nos ofrece María Dolores Baena Alcántara, una compañera de la directora del Museo Arqueológico de Córdoba desde el año 2002, si no me equivoco, hace ya algún tiempo, con una gran experiencia, un gran conocimiento, pero sobre todo con una gran pasión en todo aquello que hace. Y bueno, no sé si conocen el Museo Arqueológico de Córdoba, pero es una maravilla que merece la pena ver, y eso que solamente tienen expuesta una selección de la colección a espera de completar todo lo que es la reforma, ¿no?, del edificio. Espero también que dentro de unos años pues también podamos hablar de la reforma integral de este edificio. Es una profesional que ha trabajado también durante mucho tiempo en el Comité Español del ICOM. El ICOM es el Instituto Internacional de los Museos. También ha sido miembro de la comisión asesora del Museo Arqueológico Nacional, pertenece a la Academia de Bellas Artes de Córdoba, ha estado en la Comisión Andaluza de Museos, en fin, todo lo que es la gestión, cómo los museos han ido creciendo en Andalucía, cómo se ha ido gestando todo ese corpus técnico, todo lo que nos hace ser hoy día, pues ella ha estado metida en todo eso y sigue estando metida, gracias a Dios. Y bueno, y hoy vienes a hablarnos, bueno, no voy a hablar de lo que viene a hablar, ya eso lo hará ahora ella, pero bueno, desde luego desde el Museo de Cádiz agradecernos la gentileza que ha tenido de venir hasta aquí, de aparcar sus obligaciones, que son muchas, para poder estar un rato aquí con nosotros y compartir, ¿no?, compartir qué es lo que se hace en un museo como el Museo Arqueológico de Córdoba por ofrecer una visión de la mujer en el mundo antiguo y sobre todo en la actualidad, ¿no?, porque si nos quedásemos solamente en la antigüedad, esto tampoco tendría mucho sentido. Así que muchas gracias y ya te dejo. Bien. Buenas tardes y bueno, pues nada, muchísimas gracias a ustedes por venir en una tarde tan estupenda que hace aquí, que llevamos unos días lluviosos, supongo que aquí también, ¿no? En Córdoba hemos estado sin parar de llover, con lo cual se lo agradezco doblemente, ¿no?, por la tarde que hace. Y bueno, por supuesto, agradezco la invitación al Museo de Cádiz y bueno, a su director y bueno, y a Dora, que es conservadora, que es compañera también desde hace muchos años. Y bueno, tal y como lo ha contado el director, pues sí, parece que yo llevo ya muchos años y soy muy mayor en esto. Pero bueno, yo creo que lo importante es que a veces no es que sea bueno ni malo, sino que ellos saben muy bien que el recorrido vital al final queda unido a nuestro recorrido profesional y bueno, ahí está. No nos echan de casa de milagro, pero bueno, eso se ve de una manera u otra en lo que hacemos todos los días. Y yo, bueno, venía a hablarle no exactamente tampoco de lo que hacemos en el museo, pero sí en gran parte de lo que hacemos en el Museo
Arqueológico de Córdoba. Nosotros trabajamos mucho, algo que ahora se ha puesto como de moda, pero llevamos toda la vida trabajando, lo que es la relectura en los museos. Y entonces los procesos de relectura los hacemos no solamente sobre los fondos expuestos, sino también sobre lo que tenemos en almacén. Como ha dicho el director del Museo de Cádiz, en el Museo Arqueológico de Córdoba hay menos de un 1% expuesto de toda la colección, con lo cual buceamos en el área de reserva buscando nuevas piezas desde otra perspectiva. No es que no las conozcamos, sino que empezamos a estudiarlas desde otra perspectiva y siempre con procesos transversales. Estos procesos de relectura pues, ofrecen nuevas presentaciones que se alejan siempre desde un rigor científico de los discursos oficiales, tradicionales y hegemónicos. La relectura nosotros la entendemos como un diálogo continuo entre el museo y su entorno, el museo y su público. Se normalizan de esta manera, por lo menos tal y como lo vemos nosotros, temas que buscan la reflexión activa de los visitantes, el fomento de los valores que un museo puede aportar y el pensamiento crítico, que personalmente creo que estamos en una época un poquito falta también de ello y la historia nos puede enseñar mucho. Y uno de esos procesos de relectura pues, es el que se hace con otra mirada en clave de género. No le voy a explicar el concepto de género, cómo se clasifica a personas en función de su sexo y cómo, bueno, pues se les mete en unas categorías inamovibles. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Y en la visión que se ha dado secularmente de los museos, pues se ha dividido la feminidad y la masculinidad con unos estereotipos y unos roles asignados casi siempre a priori y, como digo, inamovibles. Y lo que nosotros tratamos todos, no solamente el Museo Arqueológico de Córdoba, sino todos los compañeros y también aquí en el Museo de Cádiz, es precisamente revertir esa situación y revertir la asignación androcéntrica de la historia, desmontando esos estereotipos y las funciones y los roles que, bueno, están ahí en nuestra historia y lo que hacemos es bucear en ellos e intentar llegar hasta los inicios, porque si conocemos el origen de la desigualdad estamos convencidos de que podremos combatirlo de otra manera, ¿no? Lo mismo que si conocemos el origen de otras muchas desigualdades. Bueno, pues esto es lo que aquí les pongo, bueno, una diapositiva sobre nada, algunas experiencias de hace ya tiempo, pero bueno, si llevamos, yo creo que son casi 15 años, ¿no? Ya con todos los museos españoles, al menos con estas cuestiones. Y también en la arqueología, porque desde principios al menos de los años 70 del siglo XX, la ciencia arqueológica comienza a reflexionar sobre esta praxis de la igualdad y de superar esa tradicional visión del mundo. Y desde entonces, bueno, pues hemos tenido la arqueología feminista, la arqueología de género, la arqueología de la identidad, la arqueología prosexual de género, que es bastante que estos nombres son bastante complejos, o lo que ahora se llama la arqueología engeneradas, que se habla de todo tipo de género o también se habla del no género. Y bueno, pues todo ello siempre intentando mostrar la aportación que han hecho las mujeres, que han hecho ese 50% de la población a que este mundo avance, a que la cultura sea como es hoy y a que se haga civilización. Aquí le pongo algunos ejemplos, bueno, pues de actividades que hemos ido haciendo en el Museo Arqueológico de Córdoba, pequeñas exposiciones, actividades con el público, bueno, siempre para mostrar exactamente que las mujeres no somos objeto de la historia como se ha tratado tradicionalmente, o eras, no sé, santa o eras otras cosas. Pues no, las mujeres somos sujetos de la historia porque hacemos también historia y desde ese punto de vista lo reivindicamos en todas nuestras actividades. Y bueno, que han sido muchas a lo largo de este tiempo, bueno, hay bibliografía, lo pueden consultar en las redes y en muchos sitios, pero bueno, quería mostrarles esta que es nuestra recién inaugurada exposición, que se llama Invisibles u Olvidadas. Está en nuestro palacio del siglo XVI, ahí con su cartelón bien grande que se ve en toda la plaza. Y bueno, está hecha en las galerías de alrededor del patio.
y la inauguramos la semana pasada, con lo cual, bueno, esto es, digamos, como una primicia. No les voy a poner todo, pero bueno, tratamos una serie de temas, pues las mujeres invisibles o invisibilizadas mejor, las mujeres ausentes, el papel de la maternidad, cómo se nos ha asignado a la mujer eso, estar en casa y el tema de la maternidad, las mujeres constructoras de ciudad, que por cierto salió un libro el año pasado magnífico que se llama Constructora de ciudad, que es sobre el mundo romano. Y bueno, pues como ven, tenemos ahí una serie de como pancartas y textos donde vamos dividiendo los espacios y vamos tratando diferentes temas, como les digo, recién inaugurada. Yo les voy a ir contando solamente algunos hitos de lo que nosotros trabajamos y con algunos ejemplos. Por ejemplo, bueno, en la prehistoria, pues ahora desde hace tiempo ya se viene estudiando todos los procesos de producción de tecnología y lo que se ha dado en llamar las actividades de mantenimiento que realizan las mujeres. Pero esas actividades de mantenimiento y de cohesión de la sociedad, que ahora se llaman algo así como conciliar, ¿no? Pues no es solamente eso, sino es muchísimo más amplio. Le pongo un ejemplo, y si no lo conocen, para que visiten la página de Past Women, donde trabajan mucho todos estos temas, ya les digo, desde un punto de vista muy científico, y donde hacen unas recreaciones y unos dibujos donde se muestra cómo hombres y mujeres desde la prehistoria han podido actuar en los diferentes procesos, porque nosotros tradicionalmente le asignamos, no sé, la prehistoria, pues el hombre se va a cazar y la mujer se queda en casa. Pues a lo mejor no es así. Y entonces los diferentes estudios que se han hecho también, pues tanto de las afecciones que se ven en los restos óseos humanos de las necrópolis, pues se ve que las mujeres también sufren una serie de enfermedades que están relacionadas con procesos productivos, no están relacionadas solamente con cuestiones de actividad de mantenimiento, reivindicando desde luego que las actividades de mantenimiento, que somos las cuidadoras, son muy importantes para la sociedad y que realmente cohesionan el grupo, sean los grupos de la prehistoria o sean los actuales. Paso muy rápido a la protohistoria y pongo la dama de Baza porque nosotros cuando hablamos de las damas íberas y de la transformación de las estructuras sociales, como se está estudiando ahora, que se produce en esos largos siglos del mundo íbero, porque antes lo hacíamos un todo y no, es muy diferente como nosotros, ¿no? Que todo va como muy rápido. Bueno, pues la dama de Baza fue el paradigma del cambio del pensamiento cuando se estudió realmente los huesos que tenía la dama de Baza en la parte de atrás. Saben ustedes que es una figura que aparece con una panoplia de armas que se ve ahí, con una serie de elementos y claro, y la dama. Y siempre pues se había asociado, todos los investigadores, pues nada, esto es la tumba de un guerrero porque hay armas, es de un guerrero y la dama pues está aquí para, no sé cómo decirlo, para dignificar a ese guerrero, para acompañarlo, en fin, una serie de cuestiones. Y detrás tiene un hueco que es donde están los restos, la cremación, porque no llega a ser incineración lo que se hace en la antigüedad, la cremación. Cuando se estudian esos huesos, al cabo de muchísimo tiempo, esos restos óseos humanos, pues se descubre que son de una mujer. La tumba es de una mujer, no es de un hombre, no es de un guerrero, como se ha visto. Bueno, hay un libro magnífico sobre ello, también pueden estudiar mucho, pero vamos, les digo que es como el paradigma de punto de salida del estudio que se hace ya en la protohistoria. Y bueno, ¿y por qué no va a ser una mujer con poder en la sociedad de su época y una mujer que tenga relevancia en el territorio que controla, bueno, pues su grupo al que perteneciera, ¿no? Y tenemos también representaciones. Bueno, aquí tienen un magnífico sarcófago, que bueno, también he querido poner un guiño al Museo de Cádiz, pero bueno, tenemos otra serie de representaciones, escultura funeraria, otra escultura que tenemos en el Museo Arqueológico de Córdoba y por supuesto la Dama de Elche, de cómo sería originariamente o cómo serían originariamente todas las esculturas, incluidas las esculturas clásicas y romanas, todas estaban pintadas. O sea, llama mucho la atención porque tenemos esa
esa visión o esa escuela del siglo XVIII, ¿no? Lo de Winkelmann, que estudia los templos y todos los mármoles blancos, pues no, está todo pintado y además quedan restos, ¿no? Bueno, pues estas damas, y verás que se llaman, están custodiando conocimiento, están transmitiendo una simbología que significa una cultura y se asocian a funciones de gran alcance social y alegórico, porque bueno, ustedes las ven y la verdad que son unas figuras impresionantes, con lo cual tendrían ese significado en su época. Por supuesto, acompañadas de joyas que siempre, no solamente de esta época, sino en todas las épocas, siempre ha habido joyas que bueno, se han asociado también a la representatividad y a la representación que tiene la mujer dentro de su grupo social. Aunque hay otras joyas que, bueno, que también que se ha demostrado que también utilizaban los hombres. Bueno, pues joyas de este tipo tan antiguas como las que pueden ver aquí en la diapositiva. En el mundo de la protohistoria, que es muy amplio, y en el mundo íbero, bueno, desde la época de las colonizaciones que ustedes conocen muy bien porque están en la ciudad más antigua de Occidente, pues desde ese mundo del año 1000 antes de Cristo hasta el año 1000 hasta el año 1 de nuestra era, bueno, pues distintas civilizaciones del Mediterráneo han pasado por aquí. Pero todos le dan una importancia capital a la naturaleza y a la maternidad, va unido. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es la necesidad de la especie, ¿no? De reproducirse, porque si no llegamos, claro, si se extingue, las sociedades no llegan a ningún sitio. Pero esta naturaleza unida a la maternidad está tratada de muy diferentes temas. Ahí pueden ver un esboto de Torreparedones, que es un santuario íbero que está en el término municipal de Baena, de Córdoba, donde hay muchos esbotos, y un santuario que estaría relacionado con la diosa del cielo, la dea Caelestis, pero también estaría relacionado con Lucila, que es la diosa que ayuda a traer a los niños al mundo, por eso se llama dar a luz, porque la diosa era Lucila, la que cuidaba. Dar a luz porque también cuando los niños y niñas llegan al mundo, abren los ojos y ven otra luz diferente. Bueno, y es curioso como estas representaciones también de mujeres con niños que vienen prácticamente desde época griega, ¿no? Siglo IV, siglo V a.C., con una figura que se llamaban tanagras, o como esta figura que tienen ustedes aquí en el Museo de Cádiz, que la podemos perfectamente comparar con una virgen que tenemos nosotros expuesta, una imagen de la Virgen, que es del siglo XVI, que está hecha en alabastro, y nosotros hacemos esas comparaciones. ¿Por qué? Pues que más allá de las creencias religiosas de cada uno, que eso forma parte del mundo interior de cada persona, a lo largo del tiempo se mantienen las formas y se mantienen, no que se mantengan, es que se asumen las formas para poder continuar. Y bueno, lo que siempre explicamos, que no la gran mayoría, sino que todos los santuarios, todas las ermitas, como las llamamos ahora, y todas las romerías, están en santuarios prerromanos, todas. No hay ni una que sea, no sé que la hayan hecho antes de ayer, pero vamos, normalmente no. Y si empezamos a pensar cuáles son las distintas vocaciones que tiene la Virgen María, pues tienen que ver también con esos santuarios y con esas diosas madres que, pues una estaba dedicada a la salud, otra al dolor, otra era, en fin, todas las vocaciones que ustedes puedan encontrar de la Virgen María, al fin y al cabo es la madre de todos, ¿no? Es un poco como la gran diosa de todo el mundo. De hecho, las imágenes de la Inmaculada llevan debajo de los pies un símbolo absolutamente pagano, que es la media luna. La media luna es el símbolo de la mujer y el símbolo que tiene la diosa prerromana. Con lo cual, pues hay una serie de elementos que se unen a la naturaleza y maternidad, como digo, y otra serie de simbolismos que se mantienen a lo largo del tiempo.
También están los ritos de paso que se han estudiado también en este mundo íbero. Hubo una exposición de nuestras compañeras en Jaén muy interesante sobre las edades de las mujeres íberas, donde se explicaba desde que eran pequeñas hasta que llegaban a edad adulta, bueno, pues cuáles eran los procesos y qué hacían cada una. Y bueno, ahí tienen otro dibujo de la página que les he indicado de estudio de Past Women, donde bueno, pues se habla de esos ritos de paso, cómo ofrecen a las divinidades elementos de la naturaleza y las niñas se cortan las trenzas. Bueno, nosotros podemos pensar en un tiempo un poquito más antiguo, cuando los niños se ponían los pantalones largos, ¿no? Eso es un rito de paso, pero un rito de paso también es hacer la comunión, ¿no? Son ritos que bueno, que en cada época son de una forma. También se ha estudiado. Todas estas cosas que les voy contando así muy rápidamente son cuestiones que están aflorando en la investigación desde hace unos años, porque hasta ahora la mujer íbera, por supuesto, estaba en su casa y ya está, y el hombre salía a cazar y le traía el alimento o a recolectar o cultivaba y ya está. Y bueno, se está viendo que no, que tienen una gran importancia dentro de su sociedad. También la mujer y la religión en el mundo íbero. Ahora mismo, pues eso, se articulan, como digo, relatos plurales sobre cuál es ese papel primordial que nos están enseñando las imágenes. Las imágenes son las que nos están diciendo cuál es el papel primordial que tiene la mujer. Lo que pasa es que no tenemos textos que nos expliquen qué es. Tenemos los textos romanos, que son ya muy, digamos, más modernos y que hacen algunas alusiones a algunas cuestiones. Pero lo tenemos que hacer a través de esta materia fragmentaria con la que nosotros trabajamos, que es la arqueología, ¿no? Es materia fragmentaria con la que montamos estos relatos sobre la historia. Yo siempre digo que nosotros nunca hacemos historia, ni nadie va a hacer la historia, porque la historia en absoluto no, para mí no existe. Son, bueno, pues relatos que vamos, ya digo, desde el punto de vista científico, viendo a través de las piezas que tenemos. Y las mujeres son protagonistas también en los lugares de culto y en los lugares funerarios. Bueno, ahí teníamos los votos de España a perros, conocidísimos en casi todos los museos de Andalucía. Hay algunos, no sé si aquí habrá alguno, pero bueno, están repartidos nosotros y tenemos unos pocos. Y bueno, pues ven estas imágenes de la mujer mayor que ya lleva su velo, su toca, y de la joven que con las manos tiene los elementos votivos, lo que le va a ofrecer a la divinidad. Que sea solamente ofrecerle en un rito o que sea una escena de, digamos, de sacerdocio, eso es lo que todavía se está estudiando y no se sabe. Y volviendo, bueno, pues a los dibujos que hacen maravillosamente Past Women, pues bueno, ellas sobre todo, porque casi todas son investigadoras, son mujeres, lo que hacen es mostrar estas ciudades antiguas, bueno, pues como somos nosotros ahora. No estarían las mujeres en un sitio y los hombres en otro, sino todo el mundo haría de todo dentro de sus capacidades y dentro de sus posibilidades. Y una de las cosas que hacían muy bien las mujeres eran estas tecnologías cotidianas, porque cuando hablamos de las tecnologías aplicadas a estas actividades de cuidado, y hablamos de tecnología con conocimiento. Cuando hay que cocinar, hay que hervir agua, hay que hacer determinadas cuestiones, se está utilizando la tecnología. Hay que saber utilizar el fuego, hay que saber utilizar la cerámica que no se rompa, hay que saber cuál es la cerámica que mejor puede guardar un alimento. Eso es tecnología. Y esas tecnologías, esos procesos los hacen las mujeres. Lo mismo que ocurre con estas tecnologías cotidianas que son el tejer. El tejer, bueno, ahí tienen en el Museo de Almedinilla de Córdoba, bueno, pues un ejemplo de cómo sería un telar íbero, ¿no? Y bueno, de él colgarían las pesas, los pondus que tienen ustedes aquí, que están en el museo. Y ahí tienen una escena de las mujeres tejiendo, porque en parte tejerían para su casa, pero luego ya empezaban a tejer para el resto del poblado, para el resto de la comunidad, convirtiéndose en una verdadera industria. Tenemos aquí también una pintura en una cerámica procedente de Liria. Y bueno, pues se ve, si la ven, la mujer con el uso y ese telar muy esquemático, bueno, pues nos está mostrando una actividad cotidiana.
De todas estas mujeres no conocemos su nombre, solamente conocemos a una, que se llama Imilce. Imilce era, como dice la leyenda y dice la historia, una princesa de Cástulo, que es el yacimiento que tienen aquí abajo, que en las invasiones cartaginesas su padre la casa por esos contratos que hay de matrimonio que se va a dar a lo largo de la época, de todas las épocas, va a haber contratos matrimoniales para asentarse y para llegar a la paz y asentarse en un territorio. Bueno, pues ella se casa nada más y nada menos que con Aníbal, con el gran general cartaginés, y tiene incluso su escultura en una fuente de Baeza. Y sobre Imilce pues se hacen fiestas en Cartagena y se hacen fiestas en Linares también, porque es uno de los escasos nombres conocidos de estas mujeres que tenían poder dentro de la sociedad. Y de ahí pues pasamos muy rápidamente a Roma. En Roma es una sociedad compleja, ¿no? Son muchísimos siglos en los que todo no ha sido igual, ¿no? Y las mujeres a lo largo de los siglos pues conquistaron determinados derechos que hicieron que de facto ellas pudieran tener poder en su comunidad. La mujer en Roma no tiene el derecho de ciudadanía, no puede presentarse a la magistratura, no puede votar, en fin, no es ciudadana. Pero siempre han protestado desde antiguo, vamos, desde época clásica, porque si leemos a Lisístrata o leemos la asambleísta, la asamblea de las mujeres, pues vemos muy claro cuál es el discurso de las mujeres, al menos desde el siglo IV antes de Cristo, y cómo reivindican su necesario papel en la sociedad. Y las mujeres romanas pues así lo hacían, ¿no? Bueno, pues en el siglo III antes de Cristo pues le prohíben eso, exhibir una serie de joyas y tal, y las matronas protestan, y ahí tienen a Tito Livio, un gran historiador, como lo cuenta, ¿no? Que vamos, que las matronas no las podía controlar nadie, se manifestaban sin pudor y no aceptaban las órdenes de sus maridos, vamos, un descontrol. Perdonen que se lo diga así, pero para ellos eso era algo tremendísimo. Y así Catón el Viejo en el Senado pues hace un discurso muy duro contra las matronas, que no os voy a contar, pero bueno, viene a decir que le viene a decir a los hombres que ellos no tienen la autoridad que debían de tener como pater familia o como maridos sobre las mujeres, y que como que las mujeres se están saliendo un poco de su sitio. Y llega a decir esto, que desde el momento en que se conviertan en vuestras iguales, serán vuestras superiores. Ellos reconocen que, bueno, pues que ahí hay ciertos elementos en que la mujer puede ocupar espacios si se la deja o si la conquistamos por nosotros mismos. Como pasa también con Hortensia, bueno, estos retratos que estoy poniendo para que, bueno, un poco ilustrar lo que les cuento, son todos retratos del Museo Arqueológico de Córdoba, ¿no? Retratos romanos de mujeres anónimas, todas, no conocemos su nombre. Bueno, pues en el año 42 a.C., Hortensia y las matronas ocupan el foro. Bueno, una historia un poco compleja, pero si les interesa, pues la buscan, porque en los triunviros, entre los cuales estaba también Octavio Augusto, que después va a ser el emperador Augusto, pues le ponen un tributo añadido a las mujeres cuando sus maridos y sus hijos estaban en las guerras civiles. Y las mujeres se rebelan y se van al foro. El foro, que es el sitio del hombre por excelencia, la tribuna donde solamente podían hablar los hombres, bueno, pues allí van y hablan ellas. Y bueno, Hortensia tiene un magnífico discurso y bueno, pues le viene a decir que lo están haciendo fatal, en fin, porque están llevando a Roma al desastre con la guerra, están muriendo sus hijos y sus maridos, y son unos malos gobernantes porque no saben encontrar la paz. Y, entre otras cosas, Hortensia le dice que porque ellas tienen que pagar unos tributos, ya que no tienen participación ni en magistratura, ni en honores, ni en generalato, ni en absoluto en el gobierno de la cosa pública, de la res pública. Dice, vamos a ver, si no somos ciudadanas y no podemos decidir, ¿por qué tenemos que pagar nosotras, ¿no? Es lo que viene a decir.
y les costó a los triunviros, tuvieron que bajarse del carro y quitar el impuesto, y les costó desalojar la tribuna del foro, que era de ellos supuestamente nada más. Las mujeres de la nobleza romana, entonces, antes del 30 a.C., con todas las guerras civiles que hay, que provocan la ausencia de los hombres, bien por muerte o bien por exilio, pues adquieren un gran protagonismo que antes no tenían, porque tienen que hacer supervisiones de negocios, de la casa y de una serie de cuestiones, puesto que cuando no están los hombres los tienen que asumir ellas, con lo cual asumen el patrimonio familiar y empiezan a disfrutar de una cierta dependencia, tanto como económica como de costumbres. Yo a veces hago un paralelismo que le puede parecer un poco forzado, pero para mí no lo es. Cuando en la Segunda Guerra Mundial en Norteamérica los hombres van a la guerra, las mujeres son las que se encargan de las fábricas. Vamos, de hecho, están hasta que vemos en las películas, hasta ellas juegan al béisbol, ¿no? Porque no hay equipos, no hay hombres. Pero cuando vuelven los hombres de la guerra, a ellas las expulsan de la fábrica y del sector productivo y hacen unas películas maravillosas a principios de los años 60 donde le dicen, oye, si es que hemos inventado la lavadora para vosotras y hemos inventado no sé qué, y con lo bien que se está en casa, ¿no? Y todas esas películas que hemos visto de Doris Day y tal, que no es que yo esté en contra de ella, pero vamos, que os volváis a vuestra casa, que en casita se está muy bien, ¿no? Y es un poco el paralelismo de lo que les pasa también a las mujeres romanas. Por desgracia hay otros paralelismos, porque las mujeres estaban sometidas a eso, al patio de familia, y cuando se casaban pasaban a estar sometidas legalmente a su marido y pasaban a formar parte de la familia de su marido y no podían hacer nada sin su aquiescencia o sin su permiso. Yo recuerdo a mi madre contarme que ella no podía, si se quería sacar carnet de conducir, que se lo sacó, tenía que firmar mi padre. Si quería tener trabajo, un contrato de trabajo, lo tuvo que firmar mi padre. Si tenía que hacerse una cuenta en el banco, la tuvo que firmar mi padre. O sea, en unos años, estamos hablando de los años 60, ¿no? O sea que hay cosas que creo yo que tenemos que conocer desde la antigüedad, pero que han pasado hace poco y que quizás tengamos que tener cuidado porque pueden que de alguna manera vuelvan, por lo menos las mujeres. Mujeres de este tipo que asumen ponerse al frente de su familia, pues tenemos a Elvia. Elvia es la mujer de Séneca el Viejo y la madre de Séneca. Son de la familia Annea, una familia cordobesa muy conocida, y lo que le ocurre a Elvia es que hay una serie de decretos ya en la época de Augusto, favorecidos sobre todo por Livia, que la conocen ustedes muy bien porque está aquí. Livia era, como yo digo, de una de las partes de la gran gestión de equipo de Augusto, ¿no? Sin Livia se le hubiera caído gran parte del imperio. Bueno, pues favorecido por Livia, hace una serie de decretos sobre favorecer el aborto, el que las mujeres puedan disponer de su dinero y una serie de cuestiones. Y hay uno de ellos que es que si una mujer libre tiene más de 3 hijos o llega a tener tercer hijo y una mujer liberta tiene más de 4, pueden disponer de su propio dinero. También era un fomento de la natalidad en una época que se venía de la guerra. Bueno, pues una de ellas es Elvia, no le voy a contar toda la historia, pero Elvia, cuando muere Séneca el Viejo, como se le llama comúnmente, pues ya es la que se encarga de todos los negocios familiares que se llevaba ya encargando de antes. Y se lleva a todos sus hijos a Roma, a hacer carrera política en Roma. Y bueno, ya saben ustedes hasta dónde llegó Séneca con Nerón y bueno, muchos de los hermanos de Séneca que estuvieron, bueno, hay incluso uno que aparece en la carta a los Corintios, ¿no? de San Pablo, porque era gobernador de aquella zona. Bueno, pues era una familia importante que contribuyó a la construcción del teatro romano de la ciudad, que lo conservamos debajo del museo. Y aquí tienen una placa que sería como una especie de palco, ¿no? que tenían reservado para la familia Annea. Y luego hay un pedestal doble de estatuas, que los pedestales dobles son raros, quiero decir, son escasamente conocidos, sobre todo en la península ibérica, tanto de hombres como de mujeres. Este pedestal de estatua doble te harían 2 efigies de mujeres encima
y está dedicado por decreto de los decuriones, que era el cuerpo municipal, era lo más importante, lo más es que te dedicara tu colonia, en este caso la colonia Patricia Córdoba, te dedicara una estatua, ¿no? Pues están dedicadas a Valeria, que es la esposa de Acilio Lucano, es la abuela materna del senador y poeta Marco Anneo Lucano, y también a su hija Cilia, que es la tía materna de Lucano. Si ellas tienen este gran pedestal a su nombre es porque eran benefactoras de la comunidad, porque ellas de su dinero, eso es lo que hacían muchas mujeres romanas, ponían de su dinero para hacer, bueno, pues bien ayudar a personas más desfavorecidas o bien para hacer edificios que, en fin, de su propio dinero lo que hacían ellos era que se beneficiara a la comunidad. También lo hacían los hombres. Eso es lo que los especialistas y los arqueólogos llamamos evergetas. Y comúnmente se llaman mecenas, ¿no? Se llaman mecenas porque mecenas era el que llevaba el dinero de Augusto, ¿no? Y por eso. Pero se ha acuñado un nuevo concepto, que es el de matronazgo, que lo hace Cándida Martínez, que es una gran investigadora en este mundo, en que dice, no, bueno, los evergetas están los hombres y tal, pero el matronazgo de las mujeres es muy singular y se está estudiando que influyen bastante en lo que es la imagen de la ciudad, en ese skyline de edificios. Esos edificios los están construyendo las mujeres con su propio dinero. ¿Y por qué tienen dinero? Bueno, pues porque, como he dicho, se les deja ya hacer uso de su herencia, o porque hay aristócratas que son propietarias de latifundios, o algunas también son propietarias de talleres cerámicos. Muchas están interviniendo en esa actividad económica tan importante que es el comercio del aceite de la Bética a Roma. Y el domingo pasado pues tuvimos en la pieza del mes a un investigador que acaban de descubrir un taller de ánforas en el entorno de Palma de Río, allí en Córdoba, que por los títulos Pitti que tienen, o sea, los sellos y los grafitis que tienen las ánforas, pues han descubierto cuáles son los nombres de las 4 mujeres que eran las que estaban a cargo del taller, y que el taller era de una mujer también que se llamaba Prócula, con lo cual no eran solamente hombres los que estaban al frente de la fábrica. Luego hay mujeres trabajadoras, aquí tienen también inscripciones del Museo de Cádiz, como es, bueno, pues Julia Médica, en su propio nombre es médica. También está Secundila, que es nodriza. Luego tenemos representaciones, por ejemplo, de una tabernera. Pero también hay mujeres que son propietarias de talleres de su familia, talleres artesanales, textiles o de calzado. Incluso tenemos restos de tubería y de ladrillo en Roma, donde está puesta la inscripción de las mujeres que trabajaban en la construcción en Roma también. Y bueno, mujeres siempre libres, libertas y esclavas que trabajarían, bueno, como digo, en muchísimos oficios. También había de estas mujeres con sus recursos propios, luego les pagan en los monumentos funerarios o las inscripciones a sus maridos fallecidos. Hay una gran colección en el Museo Arqueológico de Córdoba de gladiadores muertos en combate, creo que es la mejor que hay ahora mismo en Europa, pública, porque no sabemos si habrá alguna colección privada de ellas. Y en casi todas son las mujeres las que están pagando, como ven ahí, a su propia costa, hizo este monumento a su marido. No solamente a los gladiadores, sino incluso hasta al portero de los Juegos Gladiatorios, que también tenemos su inscripción allí en Córdoba. Yo les decía que las mujeres no pueden ejercer la magistratura, pero sin embargo sí ejercen el sacerdocio. Tenemos, por ejemplo, Licinia Rufina, que es también de allí, una pieza que tenemos en Córdoba, que fue sacerdotisa de tres municipios, y para darle las gracias por sus méritos le dedican una estatua de bronce por suscripción pública. Ella, como es muy generosa, pues luego acepta el honor, pero le devuelve lo que ha costado la estatua, se lo devuelve al municipio. Esta mujer pues haría cosas sería benefactora de su comunidad.
Tenemos también el pedestal dedicado a Iunia Rústica en Cártama, Málaga, que es donde ya se habla de matronazgo y construcción de ciudad. Ella restaura pues, pórticos públicos, erige estatuas de Marte y Cupido en esos espacios, dona terrenos para una piscina, los pórticos para los baños, asume el pago de todos los impuestos atrasados que tenía la comunidad y con su propio patrimonio pues salda la deuda que había entre dos municipios, entre el municipio de Cártama y el Estado romano, con lo cual, vamos, gasta bastante, lo que debe ser una mujer muy importante con mucha riqueza. La tumba de Acilia Plecusa, que viene de Antequera, que está montada, si no recuerdo mal, en el Museo de Málaga, ¿no? Y que ella, bueno, pues también paga una serie de estatuas y, bueno, y así. No me voy a parar porque si no creo que me voy a extender mucho. Bueno, tenemos también a Sempronia Fusca en Jaén, que ella, bueno, pues junto a otro miembro de su familia, pues dedicaron unas termas y las dotan de agua y de, bueno, a su expensa para que siempre tengan agua esas termas públicas. O los legados testamentarios. Quédense con el nombre de los legados testamentarios porque lo que van a utilizar las mujeres desde Roma hasta prácticamente la actualidad. En esos legados testamentarios, en su testamento, pues ellas ponen su voluntad. Pero no se pueden tocar. Tiene que ser, la familia no puede tocar lo que ahí se dice. Tienen que hacerlo durante el tiempo que se deja dicho. Incluso si lo que se dona son inmuebles, no pueden venderlos, ni pueden enajenarlos, ni los pueden dedicar a otra cosa. Tiene que ser a lo que ponga el legado testamentario, que está también bastante estudiado en el mundo romano a través de los textos jurídicos. Bueno, muy famosa, Fabia Adrianila en Sevilla, pues como ven, provee un fondo, hace un fondo como los actuales, con 50.000 sestercios y le va generando unos beneficios anuales que lo emplea para alimentar pues, a esa serie de niños y niñas a razón de, bueno, ella va estableciendo cuál es lo que tiene que ser a lo largo del tiempo que dure ese legado testamentario. Y también hablábamos de la importancia, hay otras muchísimas mujeres de las que no le voy a hablar porque sería muy extenso, pero también hemos hablado de la importancia de las emperatrices, ¿no? Y sobre todo de las mujeres de la familia de los Julio Claudio, de los primeros, del emperador Augusto, y desde luego Livia es una clave principal en cómo se organiza el imperio y también cómo se va a organizar las sucesiones, porque saben que en el Imperio Romano no es el hijo directo el que sucede, sino que también suele haber una serie de intrigas. De hecho, Tiberio, que era hijo de Livia y que no era hijo de Augusto, fue el que sucede a Augusto. Pero bueno, ellas son las que tienen el papel de educar a los ciudadanos, a los futuros ciudadanos que van a gobernar en Roma. Y como digo, pues tienen una gran labor. Y las mujeres de la familia Julio Claudia abrieron sin duda una gran etapa con todos estos decretos que Augusto hace y que le he comentado antes. Por supuesto, aparecen también, dada su importancia, como efigies de emperatrices en monedas de muy diferentes épocas en la época romana. El testigo de ellas las van a coger otras emperatrices, pero nosotros siempre nos gusta señalar las emperatrices helvéticas que son un referente histórico en Roma y son las mujeres de la dinastía de los Antoninos. Aquí lo que se produce es que las grandes familias de la Bética, lo que hoy podemos llamar los lobbies del aceite de la Bética, sobre todo de Córdoba y de Espejo, de Úcubi, se unen con los grandes comerciantes de Marsella. Y Antonino Pío, el primer emperador de Marsella, ¿vale? Y entonces la legitimidad que se aporta a la dinastía va a través de las mujeres. Los hombres de esa dinastía, ni siquiera ni Trajano, ni Adriano, ni Marco Aurelio, ninguno de ellos, ninguno son familia, pero todas sus mujeres son familia y se llaman de esa manera. Plotina, Matidia, Sabidia, etc. Y todas son o de Córdoba o de Úcubi, de Espejo.
Ya pasamos, bueno, pues a una etapa muchísimo más desconocida de la que en todos los sentidos, aunque ahora se está avanzando mucho en la investigación, que es la tardoantigüedad y la época visigoda. Si conocemos a través de los textos, bueno, pues cómo se producen esos enlaces matrimoniales, esos contratos entre los que vienen, los que invaden y los que están aquí. Pero bueno, a través de la epigrafía lo que estamos viendo es que se mantienen mucho los nombres clásicos, los nombres romanos, ¿no? Hay escasamente nombres germánicos y visigodos. Y eso nos está dando también una idea de que la gran propiedad territorial, los grandes latifundios todavía siguen estando en manos de los herederos de las familias romanas que los tuvieron en su tiempo. Bueno, pues estas son las fórmulas que les pongo ahí, que suelen utilizar. Honesta mujer. No son exactamente porque la mujer sea muy buena, que lo sería seguramente, y muy honesta, sino porque es una fórmula que se utiliza desde el mundo clásico para decir que tiene una nobleza y que es una persona de una familia importante. Y la hay también, como esta procedente de una basílica visigoda. Bueno, hay dos lápidas que tienen esa fórmula que se llama Fámula Christi, que siempre se ha dicho, bueno, pues Fámula Christi es que como es sierva de Cristo, pues monja. Y ya está, pues no, ahora se está estudiando de que posiblemente sean benefactoras de monasterios. Ya se conoce a la hermana de San Isidoro, que funda bastantes monasterios de mujeres con esos legados testamentarios de los que hemos hablado antes. Y luego hay otra que no le pongo aquí, que es la de Eustadia, que ahí sí, bueno, seguramente sería, por lo que dice, tendría una estrecha relación con la Iglesia, o sea, que sería monja o algo similar. Perdón. Y ya pues pasamos al andaluz, que es otro de las grandes etapas. Perdón. Es que estoy con la alergia. Bueno, como estoy. Gracias. Bueno, pues gracias. Y antes me decía que tenía mala cara y es que estoy fatal con la alergia. Así que me van a disculpar porque me afecta directamente a la voz. Así que perdonen este momento, pero bueno, pasamos al andaluz, donde las mujeres también van a tener mucha fuerza. No tienen ese estatus también de ciudadanía, le ocurre exactamente igual que a las mujeres romanas, pero las conocemos mucho por los textos. Aquí tienen uno que es muy clarificador, ¿no? Que dice que las construcciones que ellas hicieron le trajeron gloria a la dinastía, en este caso a la dinastía omeya. Como en todas las épocas históricas, no existe una mujer romana ni una mujer andalusí tipo, sino que depende de diferentes situaciones cronológicas, sociales, geográficas e incluso también de etnia, en este caso, y también pues si son mujeres que son libres o son esclavas. Ellas están relegadas al hombre, pero no estrictamente apartadas solamente en el ámbito doméstico, sino que tienen diferentes escalas de movimiento.
Cuando una mujer llega a la mayoría de edad en Al-Ándalus, puede comprar y vender propiedades y dedicarse a los negocios con su dote, con su herencia que ellas tienen. Las hay trabajadoras, como pueden ver aquí, son mujeres de clase media y baja, criadas y viudas, que contribuyen a la economía familiar con trabajos remunerados exactamente igual que hemos visto en Roma. Pues se les permitía a ellas quedarse con su salario y utilizarlo para mantener a su familia. Ahí pueden ver, bueno, pues todo el catálogo de trabajos que tienen estas mujeres, muy similares a los que habíamos visto también en el mundo romano. Pero además están las llamadas mujeres santas, que son mujeres místicas, que tienen una presencia cotidiana similar a la que tienen los hombres santos, los hombres que se dedican a la religión. Y las mujeres sabias están ocupadas en las ciencias religiosas, el derecho, la medicina, la farmacología, la historia, en fin, todo lo que ustedes pueden leer ahí. Y les pongo de ejemplo esta celosía que es del Museo Arqueológico de Córdoba, que es una muestra de la geometría de la época del Al-Ándalus, del alto nivel que se alcanza la geometría en esta época. Y yo les pregunto a ustedes, ¿podemos saber si lo ha hecho un hombre o lo ha hecho una mujer? Porque había mujeres sabias que se dedicaban a las matemáticas, a la geometría, a los algoritmos, porque ustedes saben que el nombre de algoritmo viene de un cordobés, de un sabio cordobés de esta época. No podemos saberlo, ¿no? A priori siempre se le ha adjudicado a los hombres, pero si la vemos y sabemos que había mujeres también dedicadas a este estudio, no podemos saber, porque no va afirmado ni aparece en ningún lado si ha sido un hombre o ha sido una mujer. Antes siempre era un hombre, ahora ponemos esa duda. Y también, como digo, hay mujeres, lo mismo que en Roma, exactamente igual, mujeres de clase social alta que tienen su dinero y administran grandes recursos económicos, casi siempre procedentes de esas herencias que ellas tienen. Y administran fincas, y son comerciantes, y bueno, y hacen otras muchísimas cosas. Como por ejemplo, construir mezquitas o construir alminares. Aquí tienen uno de los muchísimos alminares que se conservan en Córdoba. Esta es de la iglesia de Santa Clara, pero bueno, hay muchísimos alminares porque cuando entran las tropas cristianas en Córdoba, instauran la iglesia de lo que se llaman las colegiaciones, los barrios, las instalan donde estaban las mezquitas de barrio. Entonces se conservan casi siempre los alminares. En Córdoba, bueno, como ustedes saben, pues se dan circunstancias que a lo mejor en el lenguaje en otros lados parecen raros, ¿no? Cada sitio tiene su singularidad, pero bueno, yo siempre digo, a mí me bautizaron en la mezquita, y claro, la gente se queda así, bautizar. Sí, y mi abuela siempre, y todas las mujeres siempre, mujeres y hombres, decían, voy a misa a la mezquita. Pues sí, aquí está la mezcla y se ve por qué, ¿no? Cómo se han ido manteniendo. La influencia de las mujeres en Córdoba y en Al-Ándalus pues, es desde época muy temprana, desde que prácticamente se constituye Córdoba en el 716 como capital de Al-Ándalus y empiezan a llegar, llega de Ramán I, ¿no? De la familia de los Omeyas, y ya todas las mujeres de la dinastía empiezan a construir y a hacer cosas por su ciudad desde épocas muy tempranas. Por eso, y aunque pegamos un salto en el tiempo, desde el 716 hasta finales del siglo X, por eso Almanzor, en su lecho de muerte, le dice esto a su hijo. Le dice, el dinero que tu madre guarda es tu respaldo, ¿no? El respaldo que vas a tener tú en tu vida y con lo que tú vas a poder hacer algo. Evidentemente, estas mujeres no podían ejercer los derechos de reinado o de gobierno por ellas mismas, y que hacían ejercerlo a través de sus hijos, fundamentalmente. Por eso su dinero, aparte de destinarlo al bienestar de la comunidad, lo destinaban a que sus hijos también fuesen herederos. De ahí que, bueno, no, a mí siempre me ha parecido una frase bastante
significativa de eso, de que cuida lo que tiene tu madre porque va a ser tu respaldo. Y lo dice nada menos que Almanzor. Bueno, pues tenemos nombres de mujeres muchísimas en las fuentes: Tarufa, Sasifa, Albaja. Son esposas de Elesmías de Ramán II, como ven, en el siglo IX. Y como digo, el uso político de la fortuna de estas mujeres pues no solamente se dedica al apoyo de su hijo, sino también a levantar numerosas construcciones que van a configurar el paisaje urbano de la ciudad de Córdoba. Tenemos también a un Salama, muy conocida, es la esposa de otro emir, muy conocida porque había un cementerio muy grande en el arrabal occidental de Córdoba que llevaba su nombre y que todos los servicios anexos a ese cementerio estaban pagados por ella. Eso es lo que dicen los textos de estas mujeres, que tuvieron una gran actividad de beneficencia, compitieron en hacer obras pías, hicieron grandes desembolsos y bueno, y completaron en la tierra de Córdoba y su alcazaba, pues mezquitas y construcciones y todo lleno de muchísima gente. Se le está reconociendo en las fuentes escritas lo que ella hace. Como por ejemplo hace la Sayida Mustá. Sayida significa señora, pero para tener el título de Sayida tiene que ser madre de un heredero. Quiero decir, es esposa de un califa, pero tiene que ser a la vez madre de un heredero. Y esta inscripción la tenemos en el Museo Arqueológico de Córdoba y ahí se habla de que es madre del hermano Almugira. Almugira es el hermano de Al-Hakam II, por eso ella tiene ese título de Sayida, ¿no? Y que construye un alminá y la galería y todo eso pues a su costa. Y esta cuestión de los herederos tiene que ver también con lo que les comentaba en Roma. El heredero del califa, el heredero de la familia omeya que va a gobernar no es el primogénito ni se produce los mayorazgos que va a haber luego en época cristiana, no. Lo elige el propio califa o entre los funcionarios, si el califa está muy mal, los altos funcionarios de la corte. Y por eso las mujeres en el harén, ese harén que siempre se habla de las 1001 noches, que parece algo muy, no sé, como algo muy festivo, no, es el lugar donde conviven todas las esposas de los califas, que pueden ser de la propia familia omeya o pueden ser de otras zonas, casi todas del norte de España, o pueden ser esclavas, en fin, que tienen distintos rangos, pero todas tienen mucho dinero. Y ahí es donde se producen, digamos, las intrigas de la lucha entre ellas para que sus hijos sean nombrados herederos, porque es la manera que ellas tienen de influencia y de gobernar a través de sus hijos, porque no pueden hacerlo de manera propia. Hay una historia, no la voy a contar, de Marián es esposa de Abderramán III y entonces hace como hay una historia muy bonita de cómo se roba el corazón de un califa, pero vamos, al fin y al cabo lo que hace Marián es que le ofrece muchísimo dinero a Fátima, que es la otra mujer del califa que viene heredera también de los omeyas, y le ofrece mucho dinero, bueno, por una serie de cuestiones y por pasar un tiempo que le correspondería a Fátima, pues por pasarla a Marián. La otra pues sucumbe por la cuestión de que es muchísimo, muchísimo dinero, y entonces ya Marián hace que el califa se entere, en fin, entonces ya el hijo de Fátima, que iba a ser el heredero, pues no lo es. Y entonces el heredero es Al-Hakam II, que es el hijo de Marián, que era esclava. Pero de Marián también hablan las fuentes de que una de sus grandes obras fue la gran mezquita atribuida a la señora en uno de los arrabales, y bueno, de todas esas construcciones que se hacen en Córdoba, que no son solamente religiosas, se hacen hospicios, se hacen hospitales, se hacen, como he dicho, cementerios, se arreglan calles, se hacen conducciones de agua, o sea que están contribuyendo de manera muy fuerte a esa creación de la ciudad. Y luego, pues otro nombre así conocido, que les voy poniendo nada más que ejemplo, es Sub, que es una mujer famosa, y ahora les contaré por qué. Su nombre significa aurora, era la madre de Gisán II, mujer de Al-Hakam II, y la fuente la llaman la Vascona, porque ella venía del norte de España.
Ahí, bueno, tienen pues la gran riqueza que tienen allá a través del bote este de Almuguira. Y Sub lo que hace es que, como cuando muere Al-Hakam, su hijo es nombrado heredero y es muy pequeño, no puede gobernar ella sola. Entonces ella se rodea de los grandes dignatarios, de los funcionarios, porque el Estado omeya es un Estado concebido en el sentido moderno, se rodea de los grandes funcionarios para poder gobernar mientras su hijo es pequeño. Y luego cuando crece Hisam, pues es un gobernante muy débil, con lo cual pues está 30 años gobernando en la sombra el califato. Lo que pasa es que se alía con un joven funcionario muy ambicioso que se llamaba Almanzor y que luego, pues, digamos que se vuelve en contra de ella. Y bueno, pues hay también una historia de cómo ella, pues, para contrarrestar a Almanzor, pues, hace una especie de ardid y va y digamos que roba del tesoro real una serie de dinero para hacer una rebelión en contra de Almanzor. Y eso es lo que explica la historia. Y lo hace, pues bueno, pues yo siempre lo cuento, digo, claro, como las mujeres somos muy hacendosas, pues lo meten en este tipo de tinajas, que las tenemos allí en el Museo de Córdoba, el dinero va en el fondo, o sea, las monedas van en el fondo, y arriba lo que va es la mermelada o la confitura que ella va a llevar a los pobres. Entonces la va sacando de palacio, haciendo obras pías, pues va sacando el tesoro de la Casa Real. Lo que pasa es que, bueno, Almanzor pues se da cuenta, en fin, y esto ya es otra historia. Y luego tenemos otra serie de inscripciones que están en otros museos, en el caso del Museo de Málaga, la colección Loring, que procede de Córdoba, que tiene una historia también muy curiosa, era la colección Villaceballos, la compró la Casa Loring, y bueno, ahí está en Málaga. Y tenemos, por ejemplo, esta estela funeraria ya almorávide de una princesa, que es donde se marcaba el enterramiento de ella, que era hija de un emir muy importante. O tenemos también la inscripción en el Museo Arqueológico de Sevilla de Rumaquilla, que era esclava, pero se convirtió en la esposa favorita del rey Taifa de Sevilla, Al-Mutamín, muy conocido también en esta época. Y por último, pues mostrarle que también hay inscripciones mozárabes, como el epígrafe funerario este que tenemos aquí, en que siempre pues se habla de las mujeres como siervas de Dios. No hemos encontrado ahora mismo otras inscripciones mozárabes que traten otros temas. Entonces se está estudiando eso de siervas de Dios, si efectivamente son monjas o son gente que sirven en los conventos, podemos decir, de la época. Y nada, solamente terminar con que las desconocidas mujeres íberas y fenicias y de la prehistoria y las conocidas y las anónimas romanas y andalusíes, pues no fueron muy diferentes de aquellas otras que posteriormente en la Baja Edad Media y en la Edad Moderna van a contribuir a la edificación y mecenazgo de hospicios, conventos, hospitales y otros lugares de beneficencia y también de culto, que construyen ciudades, que son benefactoras de sus conciudadanos y que utilizan esos legados píos, que los podemos encontrar, eso sí que los encontramos ya en los archivos. A partir de la Baja Edad Media hay muchísimos y se pueden ver. Y nada más, muchas gracias y de verdad disculpen porque lo de la alergia me tiene fatal y siento mucho haber pasado este rato, pero muchísimas gracias a todos. Sí, bueno, como ya puedo hablar, si alguien tiene alguna pregunta que quiera. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, el micro. Buenas tardes. Hola. Yo más que nada no es una pregunta, sino un poco una reflexión, ¿no? Porque bueno, desde muchas corrientes del feminismo se apoyan en una serie, sobre todo en que en la Edad Media los hombres eran malos, malísimos, las mujeres representaban al diablo y tal. Entonces, bueno, un poco tenemos la mente en este siglo XXI, ¿no?, de mirar atrás lo que hacían otros, pero hay que ponerse en el lugar de lo que hacían en ese momento,
no desde esta perspectiva que tenemos nosotros de estos años pasados. Voy muy bien al hilo de lo que ha dicho, de lo dificultoso que era hacer un fuego. Eso tendría que ser pues una obra de ingeniería, vamos, totalmente. Entonces era un poco esa mi reflexión, más que pregunta. Sí. Me ha gustado mucho la conferencia, muchas gracias. Pues nada, se lo agradezco porque se trata precisamente de eso. Es verdad que las interpretaciones de la historia, como de cualquier otra cuestión, no son inocentes, como decimos los historiadores e historiadoras, no porque tengan maldad, sino porque, claro, siempre hacemos la reflexión desde nuestro punto de vista, desde nuestra actualidad, ¿no? Y entonces quizás esas relecturas que yo le hablaba al principio que hacemos, bueno, pues efectivamente. Pero claro, si nosotros no hubiéramos llegado a esta realidad actual, quizás no nos estaríamos planteando que estas mujeres hicieron eso, porque hasta hace apenas, no sé, 10 años no se conocían ni sus nombres siquiera y estaban ahí, que lo mismo que no lo hemos visto nosotros lo podían haber visto antes. ¿Que no tenían medios? No lo creo. ¿Que no interesaba por otras cuestiones? No lo sé, o puedo suponerlo. Pero evidentemente todas las interpretaciones se hacen siempre desde el momento actual en el que estamos. Eso es algo así. Así que nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la conferencia, ha sido sumamente interesante. Gracias. Y quería preguntar, aunque puede que en parte ya haya sido contestada con lo que acabas de decir, si se observa mayormente en la edad antigua y en la edad media, una intencionalidad de ocultar la labor y la influencia de la mujer. Es que Lo digo... Perdón, pero es que no escucho la primera parte. Que si se aprecia... Sí, se aprecia una intencionalidad por parte del hombre, por parte masculina, de ocultar, ningunear, invisibilizar la labor de la mujer. Lo digo porque sabemos que en la edad moderna, bueno, conocemos el caso de muchas escritoras que han tenido que publicar libros con seudónimos, no sé, hay miles de ejemplos, equipos de astrónomos en los que una mujer ha sido decisiva y sin embargo los méritos se los ha llevado un hombre, y eso sí quizás se pueda observar una intencionalidad, pero en la edad antigua y en la edad moderna, me imagino que en la prehistoria será más difícil de dilucidar eso. ¿Se observa una intencionalidad por parte del hombre de ningunear a la mujer? Yo pienso que no hay una intencionalidad por parte del hombre como hombre, como sexo masculino, sino que es un proceso que se deja llevar a lo largo de la historia y que se produce así, y que bueno, se hace una división de roles y de papeles que estamos viendo que no son ciertos, pero que se empiezan a hacer en determinadas etapas históricas en que se interpreta la historia, valga la redundancia. Quiero decir, yo no sabemos lo que podrían pensar pues los hombres en la prehistoria, y ni las mujeres siquiera, ¿no? En la prehistoria o en el mundo podemos ver lo que nos queda escrito, podemos ver las fuentes clásicas, podemos ver estas fuentes del mundo andalusí y tal. Yo no creo que haya una intencionalidad per se del hombre de decir, no, pues yo voy a ser el que mande y ya está, sino que pues cómo se van conformando las sociedades a lo largo del tiempo y cómo se van asignando esos roles de género, que además son casi siempre inamovibles. No sé si con esto le estoy contestando o no. Luego sí es verdad que hay ejemplos concretos en que la intencionalidad es evidente, ¿no? Que son los que usted ha expuesto, ¿no? Es que es evidente, vamos, novelas que están y escritos que están hechos por una mujer y la está firmando el marido, y bueno, muchas cosas que están saliendo ahora mismo y más que tendrán que salir.
¿Por qué? Porque en esa época no podían hacerlo, sí, incluso se están dando en épocas que se podían, claro, no pasaba nada porque la mujer editara esos libros, ¿no? Sin embargo, hay como, no sé, como una supeditación pero creo que esos son casos concretos, que en la generalidad no. Ahora, lo que sí es una muestra evidente es la forma de la interpretación a lo largo de la historia. Siempre se ha interpretado lo mismo, siempre se ha interpretado desde el punto de vista del ganador y siempre se ha interpretado desde el punto de vista de quien se supone más fuerte, que en este caso es la visión de que todo gira en torno al hombre, porque es que hay muchas mujeres no solamente en esta época, ahí no me acuerdo cómo se llama, en Montilla hay en el siglo XVII, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, una mujer que se disfraza de hombre y además se embarca en la fragata Mercedes, ¿no? Bueno, pues ahora mismo el ejército, yo tuve hace poco, el ejército tiene un premio con su nombre, con el nombre de esta mujer, que no me acuerdo, es que procede de Montilla, pero no me acuerdo del nombre, pero quiero decir, se están reconociendo cosas que antes no se hacían. No sé si le he contestado, pero pues nada, gracias. Quería hablar, ¿no? Bueno, pues si no tienen ninguna... allí. Hola. Hola. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante, muy interesante. Y también es una reflexión, tampoco es una pregunta, pero que a veces desde la sociedad europea en la que nos ha tocado vivir, miramos como un poco por encima del hombro otras sociedades que ahora mismo están más atrasadas, donde la mujer está pues eso, metida en su casa o con mucha dificultad saliendo y diciendo o escribiendo, y que no hay más que mirar un poquito hacia atrás en nuestra propia España, en nuestra propia vida, para darnos cuenta de que tampoco estamos tan por encima, que no podemos mirar a nadie por encima del hombro, que lo tenemos en casa hace nada y, en fin, era nada más que esto. Gracias. Nada, gracias. Yo, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En el mundo actual existe esto perfectamente. Hay sociedades, lo estamos viendo, no sé, la guerra de Afganistán, ¿no? Lo que ha pasado y lo que está pasando en Oriente Medio desde hace mucho tiempo, u otra guerra. No voy a hacer alusión a las imágenes horribles de hoy del telediario, pero ahí quienes estaban más afectadas eran las mujeres, ¿no? Y me refiero a la guerra de Ucrania, claro, y lo estamos viviendo también de otra forma en nuestra propia sociedad, ¿verdad? Que nos creemos que somos muy avanzados y sin embargo, pues ahí está el techo de cristal, por ejemplo, ahí están las mujeres que no están en la toma de decisiones de las grandes empresas, que se ha tenido que hacer casi por obligación unos planes de igualdad para que por lo menos en el 2025 se llegue al 30 o el 40% como mucho de mujeres que estén en las grandes empresas, la toma de decisiones, y luego por supuesto la gran lacra de nuestra sociedad que tiene que ver también con todo esto, que es la violencia machista, que no tiene otro, y por supuesto, por desgracia también lo que estamos viendo estos días de la violencia vicaria, que no es tanto la violencia hacia los niños, sino como, decir, te voy a hacer daño en lo que más te duele, ¿no? ¿Que eso existía en la antigüedad? Seguramente, claro, evidentemente también existiría, pero que desde luego no debería de existir, ni mucho menos, porque son la vida de las personas lo que está en juego. Y creo que sí, que lo que usted dice tiene mucha razón, tenemos que reflexionar, y nosotros como arqueólogas e historiadoras no solamente miramos la vista atrás para estudiar esto que es necesario, sino también para ver dónde está el origen, lo he dicho antes, el origen de esa desigualdad, y de ser conscientes en la sociedad que vivimos, que parece que lo tenemos todo hecho, pero que no lo tenemos hecho, ¿eh?
Que es que últimamente yo estoy volviendo a escuchar cosas que me parecen, bueno, pues del siglo X, ¿no? Lo siento, yo no sé si ustedes las escucharán de la misma manera que yo, pero vamos. Y son cosas preocupantes en la historia, porque si tenemos una deformación profesional es que sabemos que no hemos aprendido nada y que hay muchas cosas que estamos viendo que han pasado en otras épocas y estamos viendo que se reproducen exactamente igual. Y sin embargo, pues, bueno, como sociedad parece que no somos capaces de atender o por lo menos de frenar eso. Aunque hayamos adelantado, evidentemente somos solidarios, somos conscientes, hemos avanzado en un pensamiento crítico y en que, bueno, en que el feminismo no es que haya que anular a la otra parte, sino que lo que hay que hacer es compartir. Y bueno, la gran mayoría de hombres pues están en ello, y la gran mayoría de investigadores, y no son nuestros contrarios para nada, son nuestros aliados, son nuestras parejas y son la gente, nuestros hijos, nuestros padres con los que convivimos, pero que todavía nos queda mucho por recorrer, sobre todo porque hay muchas vidas humanas en juego y eso es terrible. ¿Alguien más se anima? Bueno, daros las gracias particularmente a ti por este rato que nos has hecho pasar, por todas estas reflexiones que también nos hace, no solamente las que has expuesto, sino las que han ido aquí surgiendo y las que quedan dentro de nuestra. Y bueno, gracias por supuesto a todos los que habéis venido hoy. Y esta era un poco la idea también, ¿no? Reflexionar, porque yo creo que desde los museos, porque muchas veces uno puede pensar que es que todo no lo podemos cambiar, no importa, lo importante es lo que cada uno pueda ir aportando, el poquito que podemos ir haciendo, y es verdad que desde los museos también podemos hacer cosas, entre otras, mirar hacia atrás y darnos cuenta de qué es lo que ha cambiado, qué es lo que no ha cambiado y qué es lo que todavía debería seguir cambiando aún más, ¿no? Porque el problema eso lo hemos escuchado muchas veces, pero es cierto, el problema de no conocer la historia es que luego repetimos, además solemos repetir los errores, no los aciertos. Nada, muchísimas gracias y bueno, ya os emplazaremos después de Semana Santa a una siguiente cita el jueves 21 de abril, ya os avisaremos también con tiempo, pero ya lo podéis ir anotando en la agenda a las 7 de la tarde, jueves 21, que hablaremos de nuevo también de este tema, en el ciclo de Mujeres y Museo. Muchas gracias. Nada, gracias.